que escapan al escrutinio de la crítica pública, extendiéndose como si fueran cosas del sentido común, supuestamente tan obvias que no hay para qué cuestionarlas. El muertito de la denigración del sordo señante, mal llamado sordomudo, como discapacitado intelectual, se le podría cargar a la ignorancia común de la gente. Pero el común de la gente en México se encontrará que las instituciones de salud especializadas en sordera difunden estos prejuicios en lugar de refutarlos. A veces de manera tácita, otras de manera explícita, como ahora, nosotros hemos puesto en el banquillo de los acusados a estas instituciones, que abusando de la autoridad que les otorga un título de otorrinolaringología, de audiología o de terapia de audición y lenguaje, propalan a los cuatro vientos la mentira de que el sordo solamente se puede integrar a la sociedad si piensa, sueña y actúa como si fuera oyente. Son esas mismas instituciones como el área de comunicación humana, por ejemplo, del Instituto Nacional de Rehabilitación y muchas otras, las que han difundido la idea perniciosa de que las señas distraen al sordo del aprendizaje del español y por ende dificultan su integración con la sociedad hispanohablante mayoritaria. Nada más falso. Así, por ejemplo, en México se han aplicado ya varios cientos de implantes cocleares a niños y bebés sordos. Se dice que la razón es sencilla: estos niños oirán, por lo tanto hablarán y finalmente socializarán en español. Pero esta es una verdad a medias, pues siempre deberán someterse a años de terapia de lenguaje y cabe preguntarse cuál acabará siendo la calidad de su vida. Para colmo, se afirma tajantemente que a estos niños se les debe prohibir la lengua de señas mexicana, pues la adquieren con tanta facilidad que dificulta su aprendizaje del español. Los distrae. De nuevo, nada más falso. Lo que dificulta el acceso al español es que no pueden oír bien. Hoy se sabe que el bilingüismo es una ventaja para cualquier niño, pues lo dota de una mayor flexibilidad cognitiva. Y las estadísticas de otros países muestran que los sordos hijos de sordos tienen el mayor éxito escolar y el mejor desempeño bilingüe, a pesar de que su lengua materna es una lengua de señas. El meollo de lo que aquí nos ocupa, al menos a nosotros, pero probablemente también a muchos ciegos, a muchas personas con discapacidad motriz, entre tantas otras, es que como cualquier persona requerimos de servicios de salud, unas más, otras menos. Pero más que nada demandamos políticas públicas de comunicación, de educación, de cultura, que nos permitan tener vidas más plenas, con un acceso más equitativo a la información, a la educación, a la cultura, en una sociedad en que nuestra diversidad también tenga cabida. Y las políticas públicas de salud no tienen nada que ofrecernos en la mayoría de estos ámbitos. Los sordos señantes demandamos el respeto de nuestra lengua de señas mexicana, los sordos hablantes demandamos el acceso a servicios de estenografía proyectada o subtitulaje, los sordos semilingües requieren de acceso inmediato a una lengua de señas. La OLEI que hoy nos ocupa permitirá impulsar políticas más acordes con las necesidades de los sordos señantes, de los sordos hablantes y los semilingües, así como de los sordos ciegos. Esperamos, en sus definiciones, la ley reconoce que el principal dilema al que se enfrenta el sordo, el que lo define como sujeto colectivo y comunidad, es el no poder optar por una socialización natural basada en lengua oral alguna. Por lo tanto, según se aplica este concepto en el resto de la ley, el Estado y la sociedad no pueden dar un trato equitativo a los sordos sin reconocer que requieren de políticas lingüísticas acordes. Así pues, de reconocer las lenguas de señas en general y la lengua de señas mexicana en particular, la ley deberá propiciar políticas públicas que abandonen las simulaciones. El sordo señante no tiene que comportarse como si fuera hispanohablante para ejercer plenamente sus derechos. Y no estamos hablando metafóricamente. La sola aprobación de la ley deberá llevar, por ejemplo, a la reforma de todos los códigos civiles del país que decretan que el sordo mudo siempre debe permanecer bajo la tutela de un adulto oyente. Puede que esto sea apropiado para un sordo semilingüe, pero si los sordos señantes practicamos una lengua nacional como la reconoce la ley, ¿por qué se nos habrá de arrebatar todos los derechos al considerarnos sordomudos? La ley equipara jurídicamente la lengua de señas mexicana con las lenguas indígenas y el español. Por lo tanto, con base en el último párrafo del segundo artículo constitucional que nosotros impulsamos, así como en el artículo 18 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que dice que ninguna lengua puede ser discriminada o debe ser discriminada,
Se mandata pues el establecimiento de políticas lingüísticas que estimulen el uso de la lengua de señas mexicana en todos los ámbitos de la vida privada y pública del sordo señalante, buscando siempre que tenga el pleno acceso a la jurisdicción del Estado. Y para poner un ejemplo de lo que esto significa para muchos de los aquí presentes, simplemente significa que los centros de atención múltiple que tienen solo algunos sordos, o los sordos que aquí nos acompañan, que tienen sus propias escuelas privadas, que tratan de impulsar educación bilingüe en español y lengua de señas para sus alumnos, deberán de ser, en lugar de hostigados por las autoridades y arrinconados a existir en la precariedad, recibir el apoyo y el respaldo que merecen. Y significa también cosas como que la televisión educativa tendrá que estar interpretada a lengua de señas mexicana, que los intérpretes deberán ser debidamente formados y certificados para que los sordos señalantes y los oyentes o los hispanohablantes que platiquen con ellos tengan la certeza de que se comunican apropiadamente. En fin, y lo mismo vale para los sordos hablantes, los que se identifican con una lengua oral, las personas grandes que pierden el oído y hablan español, por ejemplo. Ellos también dependen de la vista y tienen el derecho a tener estenografía, a ver en tiempo real escrito lo que se dice de ellos en un juicio o en una consulta o en un evento público y poder participar en condiciones de equidad, aunque no puedan oír. Para el común de los sordos, la integración verdadera equivale al bilingüismo. No se trata de que sus padres hispanohablantes renuncien a su propia lengua ni a su legítima aspiración de compartirla con sus hijos sordos. Tampoco se trata de que sus hijos sordos renuncien a ser señantes o que lo posterguen quedándose bilingües hasta nuevo aviso, ni de que los niños se nieguen a aprender la lengua oral de sus padres, por supuesto. Para todos nosotros y todos ellos, para todos los mexicanos que practicamos tantas lenguas y visiones del mundo como han cabido en el territorio nacional, para todos debe de haber un espacio digno y compartido que nos permita desarrollar las identidades multifacéticas que requerimos. Y en esto la ley nos habrá de ayudar. Aplaudimos su aprobación. Quisiéramos concluir con un llamado y un aviso. Hacemos del conocimiento de todos los presentes que solicitaremos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como al Gobierno del Distrito Federal, que se restituya la Escuela Nacional de Sordos de nuestra comunidad. Benito Juárez nos dio el convento de Corpus Christi y mientras lo ocupamos nunca hubo recursos para repararlo como se debía. Ahora que está bien arregladito, ahora está bien arregladito. Tiempo después, durante el autoritario gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, con la justificación de que los sordos necesitan clínicas y no escuelas, la Escuela Nacional de Sordos fue desaparecida sin que nunca se abrogara el decreto que la constituyó. Ahora exigimos que en lugar de un museo intrascendente se reviva la Escuela Nacional de Sordos, pero como semillero de intérpretes y profesores bilingües en lengua de señas mexicana y español, así como centro de investigación, promoción y difusión de la lengua y la cultura de la comunidad de sordos mexicanos. ¿Y qué mejor lugar puede haber que la sede original de la Escuela Nacional de Sordos, al frente de la cual se reúne la comunidad los días 28 de noviembre de todos los años para celebrar su existencia colectiva? Sería justo y necesario. Por último, les comunicamos que el Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Culturales de Sordos desaparecerá, como lo han conocido hasta ahora, el mismo día en que se publique la Ley General de las Personas con Discapacidad en el Diario Oficial, pues en ese momento habrá cumplido con su cometido como frente. Quienes formamos parte primero del Comité de Sordos en la marcha de 2002 y quienes le dimos continuidad a esta lucha desde el Frente, ahora cedemos el paso para que una organización más estable y duradera, con más recursos humanos y materiales, pueda obligar a que la ley que aquí se apruebe se lleve a efecto y se reforme para bien. A nombre del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Culturales del Sordo, agradecemos las infinitas muestras de apoyo que recibimos en este esfuerzo compartido. Su participación y su esfuerzo, porque también estuvimos muy pendientes de ellos. Es importante, ¿no?, que se haga el reconocimiento de cada instancia, pero sin duda alguna, mi respeto y mi admiración a mis compañeros con discapacidad, a las mamás que tienen hijos con discapacidad,
a todos los que durante años y muchos años hemos venido trabajando en este gran movimiento, en esta gran lucha, donde han surgido grandes líderes sociales, grandes legisladores, grandes mujeres, grandes hombres, grandes madres, grandes trabajadores, grandes empresarios y grandes mexicanos. Yo les agradezco su invitación y pues esperamos recibir ya muy pronto la noticia. Muchas gracias. Ahora toca turno. Diputados y demás, les doy un agradecimiento muy grande a todos los miembros del Frente Nacional para que me den la oportunidad de participar. A nombre de todos los sordos del estado de Jalisco y del mío en personal, en propia persona, nosotros los sordos tenemos un objetivo muy claro, muy preciso. Algunas ideas para poder consolidar y poder solicitar que por fin se apruebe la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentándoles al Congreso la atención de los grupos vulnerables y también al Pleno de la Cámara de Diputados. Mi presencia es representando a todos los jóvenes, adolescentes que me han solicitado y me han pedido que los represente para también formar una actitud de dignidad para ellos que han esperado tantas cosas y han anhelado que se apruebe la ley para un mejor desarrollo en Jalisco y también en toda la República Mexicana. Es importante para todos los niños el deseo, lo que tienen. La lengua de señas es el mismo derecho para todos. Y tenemos la motivación y el valor que sabemos, la solidaridad y la atención más importante hacia los sordos que ha sido en cierta manera descuidada. Por eso nosotros deseamos, como padres también deseamos, yo como madre de 2 hijos sordos también deseo y sigo esperando tanto dolor lo que hemos luchado por este movimiento. Por eso nos hemos unido a ustedes. Todos los jóvenes, los adultos me han pedido de que ya están cansados de que no se ha podido lograr esto y quitar las barreras que han sido puestas. Entonces yo retomé ese trabajo y desde el 2002 he seguido marchando junto con el apoyo del Frente y todos están en la espera de esto, de que se apruebe. Ellos y nosotros tenemos el mismo derecho a una respuesta, a una voz callada, y agradecemos mucho a Boris Friedman, a Fidel, a Daniel, a todos que son nuestros oyentes, que son nuestros oídos prestados, porque ellos nos prestan su oído para poder nosotros seguir hablando y seguir discutiendo. Sin sin esos oídos prestados no podríamos nosotros salir adelante, porque ellos nos han rescatado de lo que ha sido nuestro silencio y nos han abierto las puertas. Los sordos es la única discapacidad. Hemos visto bastantes discapacidades, pero todos tienen diferentes necesidades. Nosotros, lo que más nos atañe es la lengua de señas. Ustedes pueden oír, pueden abrirse a la cultura, abrirse a todo el mundo, pero nosotros estamos cerrados por ello. Para nosotros, nuestro primero, lo más importante, lo primordial es la lengua de señas, porque nosotros necesitamos que las autoridades nos escuchen. Cuando no tenemos lengua de señas, nosotros no podemos abordarlos a ustedes. En primer lugar, es básica la lengua de señas para que todos los sordos se den cuenta que se pueden integrar y que podemos estar en completa comunicación con toda la sociedad. Si la Secretaría de Educación Pública no agrega la lengua de señas mexicana como parte de educación, todo se vendrá abajo. Por eso, si los sordos vamos o nos integramos a las escuelas y no hay lengua de señas, no vamos a estar completamente aprovechando todo. Por eso es bien importante que nos den educación bilingüe.
La educación bilingüe es lo que nos puede a nosotros dar y es parte de nuestro derecho de una educación digna. Desde el nacimiento podríamos manejar la lengua de señas, pero también es importante que la educación contenga lengua de señas para que también nosotros podamos llegar a ser independientes. La lengua de señas para todos los niños es bien importante. En primer lugar, adquirir una lengua de señas y después podrán llegar a la adquisición de un español escrito. Y hemos confundido, hemos puesto primero la oralización en primer lugar, la cual nos ha frenado. Creemos que en ese orden nosotros podríamos avanzar más. Y si nosotros no se da la información sobre la lengua de señas, los sordos no podemos acceder a una educación regular. Ahora tenemos que el 80% de los sordos no han podido alcanzar un nivel propio de educación. No hay contadores, ni abogados, ni demás universitarios. ¿Por qué? Porque el enfoque se ha equivocado. Nosotros necesitamos poner dentro de la ley que tenemos derecho a la lengua de señas mexicana. La Federación Mundial de Sordos muestra y dice que 3 puntos importantes. 1, que el derecho a la educación para las personas sordas de todas las edades, así como miembros y sus familiares. El punto 2 es el uso de la lengua de señas en la educación para alumnos sordos, así como el bilingüismo y el multibilingüismo, que serían algunas otras lenguas nativas. Número 3, involucrar a adultos sordos en todos los aspectos de la planeación y programación de la educación. También depende de los grupos que empiezan, y los derechos humanos también muestran algunos de los puntos. Dice que las personas sordas, como el resto de las personas, tienen derecho a una educación plena y de calidad. Las personas sordas son principalmente seres visibles, sus ojos son la entrada de la información a ese mundo y del conocimiento. Por consiguiente, la lengua de señas y las estrategias visuales deben estar disponibles para todos los sordos. El tercer punto, lo anterior que les acabo de mencionar no significa que quienes, además de ser sordos y no puedan ver, o sea, los sordos ciegos, a su vez tengan necesidades más específicas. Ellos dependen fundamentalmente del sentido del tacto y tienen el derecho de aprender la lengua de señas, como la lectura del braille y algunas habilidades relacionadas con eso. El cuarto punto habla sobre la educación, que la educación no en sí misma un lugar o una meta, sino un continuo proceso de toda la vida que le permita al sordo adquirir múltiples habilidades que son necesarias para llegar a ser un ciudadano independiente, para seguir educado, con empleo, autorrealizado, independiente, participativo, contribuyente a una comunidad y a una sociedad. Por lo anterior, la Federación Mundial de Sordos aconseja, recomienda trabajar los siguientes aspectos: que en primer lugar la lengua de señas sea nuestra lengua materna, y también que la aceptación de la lengua de señas como método de educación dentro de las escuelas, la continuación de las investigaciones de tipo lingüístico sobre la lengua de señas y la cooperación con personas sordas, además de asociaciones nacionales de sordos que nos inviten a participar para fomentar y difundir esta información. Cuarto punto, el servicio de interpretación. Sin intérpretes nosotros no estaríamos nada participativos en esto. Y por último, los intérpretes de lengua de señas deben de tener una formación similar a los intérpretes orales, o que sean en cierto modo profesionales en esta capacitación. Y por último, también depende de que en la televisión haya algunos teletextos que podamos leer, porque hay algunas personas que han perdido el oído de acuerdo a la vejez o por la edad. Entonces los teletextos podrían ayudar para un mejor desarrollo. Es importante también esos teletextos. Y también por último quiero cerrar mi participación con única petición que yo les digo, a nombre de mis hijos que me han pedido y me han dicho: mamá,
es que yo quiero ver la televisión, pero no leo, no puedo alcanzar, no tengo que leer. Es problema que los niños no pueden desarrollarse. ¿Por qué? Porque los niños oyentes escuchan, participan y tienen acceso a toda la comunicación. Y los niños sordos, bueno, se quedan cerrados a toda esa información. Ellos piden y desean que ya nuestro derecho a la comunicación, y con eso acentuamos el lema: nunca más un México sin lengua de señas. Eso es lo que les pido, por favor, se firme y se autorice ya. Muchas gracias. Juntos historia, y estamos culminando una lucha y esfuerzo de quienes iniciaron esto tiempo atrás y que hoy somos los afortunados y responsables de retomar y llevar a buen puerto. Me congratula que independientemente de las visiones, pensamientos y planteamientos que hemos escuchado, todos coincidimos en una cosa: la ley tiene que salir, no por una concesión graciosa, sino como una cuestión necesaria y obligada, que más allá de esas diferencias de opiniones, pensamientos o preferencias políticas, nos une un objetivo: la inclusión, la equiparación de oportunidades, traduciendo estas en un beneficio real para el importante sector de la población con discapacidad de nuestro país. Como representantes populares tenemos la obligación de ser la voz de ustedes y legislar con ustedes. No podemos pensar que por el hecho de ser diputados tenemos la verdad absoluta. Tenemos que contar con la opinión, conocimiento y experiencia de quienes día a día se enfrentan y viven problemas de discriminación, falta de accesibilidad y muy frecuentemente la indiferencia de una sociedad por momentos insensible. El compromiso que como presidenta de la comisión suscribo con ustedes y del que confío y estoy segura comparten mis compañeros diputados aquí presentes es el de analizar sus opiniones, comentarios y propuestas para que del trabajo de revisión realizado se formule una propuesta legislativa lo más completa posible, que en su caso reforme, adicione, complemente la nueva ley y que pudiéramos presentar en el siguiente periodo ordinario de sesiones. De igual forma, podemos construir una agenda legislativa sobre el tema que acrecente lo que ya tenemos como la que ya tenemos como comisión y la propia como diputados de los distintos grupos parlamentarios. Me parece también momento oportuno, por lo que ya se ha comentado y lo que acabo de comprometerme, de retomar y echar a andar lo antes posible el Consejo Consultivo de la Comisión, que ya anteriormente fue propuesto y aprobado por el Pleno de esta misma, y bueno, como un espacio de reflexión y análisis en el que se puedan analizar y discutir las diferentes propuestas de y otros temas que nos interesan, para que organizaciones civiles como las que aquí ustedes representan, especialistas y académicos, nos acompañen en la labor parlamentaria que tenemos encomendada. Así pues, nuevamente mi reconocimiento a los que están aquí y a los que no lo están, pero que han contribuido con su esfuerzo para que esta lucha sea posible. Lucha que, como sabemos, no termina aquí, sino que debe ser permanente. El reto ahora debe ser que la ley se cumpla, que vayamos perfeccionando este ordenamiento, enriqueciéndolo con las aportaciones y críticas que aquí se han expuesto. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Gracias. Gracias a la diputada Dina Rosales Turno por sus comentarios. A continuación se les informa que pasamos ya en forma directa a lo que es la sesión plenaria. Muchas gracias. Diputada, tiene usted el uso de la palabra para continuar con la plenaria. Gracias.